Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto, y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor. Al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme, mira al castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús premió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús, solo, en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. En la serenidad de este encuentro, la palabra de Dios, por boca del apóstol Juan, nos lleva a la cumbre de la revelación cristiana. Nos habla no de preceptos complicados, sino de una realidad simple y abismal. Dios es amor, y ese amor, acogido, debe transformar toda nuestra existencia y disipar todo nuestro temor. El apóstol parte de una evidencia que es al mismo tiempo un mandato inconmensurable. Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. El amor fraterno no es una opción moral entre otras. Es la respuesta obligada, la resonancia necesaria del amor infinito que hemos recibido. Es la prueba de que hemos comprendido, en lo más hondo, el don de Dios. Y entonces, Juan profundiza en el misterio de la presencia de Dios. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Dios invisible, trascendente, inaccesible a nuestros sentidos. Pero hay un camino para experimentar su morada. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. El amor mutuo entre los creyentes se convierte en el sacramento, el signo eficaz de la presencia divina. No es que primero amemos y luego Dios venga, es que su amor, recibido, nos capacita para amar, y en ese amor circular, Él se hace presente. Y añade, y su amor en nosotros es perfecto. El amor de Dios alcanza su plenitud, su objetivo, cuando se encarna en nuestro amor concreto por el hermano. ¿Y cómo tenemos certeza de esta inhabitación? Juan nos da un criterio objetivo y subjetivo. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. El Espíritu Santo no es una idea, es la persona divina dada, el don por excelencia. Él es el testigo interior, el que clama en nosotros, Abba, Padre, y el que produce en nosotros los frutos del amor, la alegría y la paz. Su presencia es la garantía de la comunión. Esta certeza se apoya en el testimonio histórico de los apóstoles. Nosotros hemos visto, y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. El amor del que hablan no es una filosofía, sino el hecho de la encarnación redentora. Y la respuesta del creyente es la confesión de fe. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. La ortodoxia, confesar a Jesús, y la ortopraxis, amarnos, son las dos caras de la misma comunión. Entonces,
El apóstol resume la experiencia cristiana fundamental. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Hemos conocido, no con teoría, sino con la experiencia del perdón y de la vida nueva. Y hemos creído, nos hemos fiado de ese amor. Y repite la verdad central: Dios es amor. De ella se desprende una ley de permanencia. Quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Esta unión tiene un fruto sorprendente: una serenidad ante el juicio final. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio. ¿Por qué esta tranquilidad? Porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. Nuestra vida, moldeada por el amor recibido y dado, se asemeja a la de Cristo. Y quien vive como Cristo, no teme el encuentro con el juez que es ese mismo Cristo. Y aquí Juan desvela la liberación última que el amor realiza: en el amor no hay temor. Al contrario, el amor perfecto excluye el temor. El temor del que habla es el miedo servil al castigo, la angustia de quien se sabe en falta ante un juez implacable. El amor perfecto, el que ha sido purificado y madurado en la imitación de Cristo, expulsa ese miedo. Porque el que teme, mira al castigo. Su mirada está puesta en la condena, no en el amor del Padre. Y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. El amor perfecto nos hace mirar a Dios no como a un verdugo, sino como a un Padre cuyo corazón hemos conocido en Jesús. En el silencio que sigue a la abundancia milagrosa, la palabra de Dios nos introduce en una noche de prueba y de revelación. El mismo Jesús que ha saciado a la multitud, envía ahora a sus discípulos al mar, hacia la oscuridad y la lucha. Es una transición que refleja el camino de la fe, de la experiencia gozosa de la provisión divina, a la soledad del combate espiritual donde todo parece desvanecerse. Jesús obliga a sus discípulos a subir a la barca y a avanzar hacia Betsaida. Es un mandato, una obediencia que los lleva al aislamiento del lago en la noche. Mientras tanto, Él se retira al monte a orar. La oración de Jesús no es una evasión, es el sostén invisible de la misión de sus discípulos. En lo alto, intercede por ellos mientras ellos luchan abajo. La escena nocturna es de lucha intensa. La barca estaba en medio del lago, viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario. No es una tormenta furiosa, sino una resistencia constante, un viento contrario que hace que cada remada sea un esfuerzo agotador. Es la imagen de la Iglesia y de cada creyente que avanza en la oscuridad, luchando contra fuerzas que se oponen al avance del reino, sintiendo la ausencia física del Maestro. En el momento de mayor esfuerzo, cuando la noche es más profunda y el cansancio más grande, Jesús se acerca. Pero lo hace de un modo que sobrepasa todas las leyes de la naturaleza, caminando sobre el agua. Su presencia no es ordinaria, es una teofanía que manifiesta su señorío sobre las fuerzas caóticas del mar, símbolo del mal y de la muerte. Y el detalle es significativo, parecía que iba a pasar de largo. No forcejea contra el viento, lo trasciende. Y su actitud parece de indiferencia. Quizás quiere provocar en ellos una súplica, una llamada de auxilio que active su fe. La reacción de los discípulos es de terror puro, creyeron que era un fantasma. En su agotamiento y miedo, interpretan la presencia divina como una amenaza espectral. Su grito es el de la desesperación humana ante lo inexplicable y lo que parece sobrenaturalmente hostil. Entonces, resuena la voz que es el corazón del Evangelio: ánimo, soy yo, no teman. Jesús se identifica: soy yo. Es la fórmula divina del yo soy, la revelación del Dios que se hace presente en la persona de Jesús. Y con esa identificación, da la orden que disipa todo miedo: no teman. La presencia reconocida de Cristo es el antídoto contra todo terror. Sube a la barca con ellos, y al instante, se calmó el viento. Su presencia trae la paz, el salom que aplaca las fuerzas contrarias. Pero el evangelista añade una observación profunda y triste: todos estaban llenos de espanto, pues no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Su miedo persistente revela una incomprensión fundamental.
El milagro de los panes no era solo una multiplicación de comida, era una revelación de quién es Jesús, el Señor de la creación que alimenta a su pueblo, el nuevo Moisés que provee el maná en el desierto. Si lo hubieran comprendido, habrían reconocido al mismo Señor caminando sobre las aguas. Su mente embotada es la incapacidad espiritual para conectar los signos y ver en ellos la identidad divina de su Maestro. Hermanos, este relato es un espejo de nuestra propia experiencia de fe. A menudo, después de momentos de gracia y consuelo, el Señor nos envía al mar de la prueba, a luchar contra vientos contrarios. Sentimos su ausencia, avanzamos con trabajo, y nuestro corazón se cansa. Y en medio de nuestra noche, Cristo viene. Pero a veces viene de modos que no reconocemos, que incluso nos asustan. En la enfermedad, en la pérdida, en la contradicción. Y podemos confundir su presencia salvadora con una amenaza. Él nos dice también a nosotros: «Ánimo, soy yo, no teman». Nos revela su identidad. El yo soy que está con nosotros en la tormenta. Y quiere subir a nuestra barca, a nuestra vida agitada, para traer la calma que solo Él puede dar. Pero para reconocerlo, necesitamos entender el episodio de los panes. Necesitamos una fe que vea en la Eucaristía, en su palabra, en los signos de su providencia diaria, la revelación de su señorío amoroso sobre todas las cosas. Si nuestra mente está embotada por el ruido del mundo, por el pecado o por la autosuficiencia, seguiremos teniendo miedo, incluso ante su presencia. Que el Señor nos conceda la gracia de comprender sus signos. Que en las noches de nuestra vida, cuando el viento sea contrario, podamos escuchar su voz que dice «Soy yo», y abrirle la barca de nuestro corazón, para que Él suba y traiga la paz que el mundo no puede dar. Porque donde está Cristo, el viento contrario se calma, y el camino, aunque sea en la noche, conduce seguro a la orilla.